Ustedes deben haber visto una fotografía brutal del pez diablo. Y es una foto tomada de cerca donde se ve un pez con unas fauces gigantescas con unos colmillos picudos y luego su proyección su proyección esta que tiene al final luz, porque este pez, que es un pez abisal, quiere decir que está en las zonas abisales del océano, donde ya no llega la luz del sol. Entonces, por ejemplo, pues estos tienen formas de generar señuelos de bioluminiscencia que les sirven para comerse a otros. La gente estaba pero aterrorizada y qué horror, el pez diablo. Y la foto sí es impresionante, déjenme ver si la encuentro. Primero que nada, es que esto tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí. Tiene mucho que ver, créanlo ustedes o no. Entonces, la foto del pez diablo, hermanitos, es esta. ¡Uy, mamá! Es la tremendísima foto del pez diablo. Vamos a pasarla a uno así para que ustedes puedan disfrutarla mejor en todo su esplendor. Esta es, decíamos, la tremenda fotografía del pez diablo. Los peces diablo generalmente pues, no suben a la superficie, como decimos, son peces abisales. Esta es una foto de vida marina Tenerife, y como son peces abisales, pues no suben a la superficie. Este subió, y bueno, la gente se ha puesto, mira nada más qué cosa más horrorosa, debe ser un monstruo peligrosísimo. Bien, ahora aquí tienen otra foto del pez abisal al que hacemos referencia. Aquí tienen ustedes al pez diablo. El pez diablo en todo su esplendor marino. Es decir, que mide unos pocos centímetros. En realidad el pez diablo puede llegar a medir hasta 18 centímetros, que es así. Pero cuando vemos la foto de arriba, la gente se empezó a imaginar cosas horrorosas y sobre las profundidades abisales del océano y tal y cual. Y no, el pez diablo es este pequeñín, este aventurero pequeñín que pues vino a la superficie, cosa que no suele hacer, y es así de chiquitín, era así de chiquitín. Todo depende de cómo se ven las cosas. Es verdad la foto de arriba, sí, pero no es la verdad completa. Y desde cierto punto de vista puede manipular nuestra percepción, que es lo que hacen muchos de los que juegan a la verdad. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de la verdad. Entonces me pareció de lo más cómico esto, y al mismo tiempo de lo más revelador de cómo estamos viendo las cosas en la realidad,